La venta de artículos para el consumo de marihuana en México está creciendo y muestra el dinamismo del mercado que algunos aprovechan a pesar de la ilegalidad de la droga. Los propietarios de las smoke shops aseguran que toda su actividad y los productos que están comercializando son legales. Para analizar este tema me acompañan Gonzalo Soto, Abraham González e Isaid Mera. Bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas. Gracias. Pues este es la nota principal de la revista Bloomberg Business Week México de esta semana. Gonzalo Soto, cuéntanos. Pues se trata de uno de los negocios quizá de mayor crecimiento, uno de los de mayor crecimiento en el segmento más chico que hay en las principales ciudades del país. Es probable que ya las haya visto usted por ahí en algunas calles, sobre todo en la Condesa, en la Roma, hay otras por ahí, una muy importante en San Ángel. ¿Qué es lo que está pasando? Que pues hay un mercado ilegal la droga, pero hay mucha gente que la consume y por lo tanto pues necesitan pues dónde consumirla, ¿no? Y hay una variedad de artículos, de verdad son piezas de museo, o sea, es como ir a la tienda de cristalería de Palacio de Hierro, de ver la cantidad y variedad de cosas, desde pipas, vaporizadores, filtros, vaya, hasta ya existen instrumentos para hacer de una fruta una pipa. Entonces, lo que está ocurriendo es que poco a poco estos negocios se están consolidando. Hay varios de ellos que tienen ingresos en su primer año de operación por encima de los 60,000 pesos mensuales, que es bastante mayor al que hay en otra línea de comercio, sobre todo en un primer año de operación. E incluso algunas de ellas, como por ejemplo de High Club, que es una de las principales smoke shops de la ciudad o una de las de mayor crecimiento, están escribiendo manuales de propietario para empezar a realizar franquicias, empezar a vender franquicias. De ese tamaño es el mercado. Y lo que está pasando aquí es que, aunque pueda sonar bastante polémico, ellos lo que te dicen es: yo no estoy haciendo absolutamente nada ilegal. Yo estoy vendiéndote el recipiente para que tú fumes lo que quieras. Afuera de mis puertas, haz lo que quieras con el instrumento que yo te estoy vendiendo. Claramente, digo, un bong, difícilmente vas a fumar tabaco ahí, ¿verdad? Pero pues ellos no te están vendiendo nada ilegal. Y también nos muestra pues que existe, o sea, vaya, en México cada vez más gente consume marihuana a una menor edad y por lo tanto es un mercado bastante amplio. Yo creo que son negocios de 2018 para un país que tiene leyes de hace 40 años, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos de cómo ha fracasado, desde mi punto de vista, por supuesto, el tema de la prohibición de la marihuana. Me parece que ya estamos en un mundo, en una actualidad en la que la prohibición ha quedado arcaica, es decir, creo que el paso que tienen que dar, como se han dado en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunos puntos de Europa también, el tema de la legalización para uso lúdico, pues digo, me parece que este reportaje es una fotografía más de cómo ha quedado rebasada la ley y mientras en el Congreso nos queremos seguir dando golpes de pecho, pues la realidad, por supuesto, del día a día es totalmente distinta. Creo que esto además se da bajo un contexto quizá un poco preocupante, primero en cuanto al consumo, a las edades a las que empiezan a consumir los adolescentes, a veces en algunos casos prácticamente niños. Creo que sí es preocupante. Por otra parte, bueno, sí, efectivamente la ley debería de tener ya una actualización en ese sentido. Como negocio, pues por supuesto, ¿quién no va a querer aprovechar un nicho que está poco explorado en el país, un nicho en el que ya están los cálculos hechos por algunas instituciones que ahora igual nos puede comentar Gonzalo? Vaya, es un negocio multimillonario aquí en México y en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es un negocio multimillonario. Creo que como negocio está bien. Al final, pues estos chicos supieron hacer una línea de negocio. Están haciendo algo, están llevando, digamos, los pasos como buenos administradores, este tema de las franquicias. En fin, todo esto me parece muy positivo como historia de negocio. Ahora, el argumento de decir yo te vendo el vaso pero no el licor, con toda proporción guardada, sería casi como decir yo te vendo las balas y no la pistola. Claro, porque se va a usar para hacer algo que no es legal en México. Exacto. Pero que no necesariamente es algo malo. O sea, no es legal,
porque no han querido legalizarlo, pero tampoco es que sea algo malo. No, Es pero decir, tal vez sí, la manera en la que obtienen esa droga. Es que yo creo que ese es el punto. Yo, más que escandalizarme por el tema de la edad, pero rápido, por el tema de que más temprano consumen marihuana, yo no me escandalizaría tanto. Está más o menos a un nivel de 16, 17 años. Mucha gente empieza a fumar tabaco a los 13, 14 años y eso también debería ser en algún momento preocupante. Es el tema de cómo, los peligros que tiene entonces la gente de 16, 17 años para conseguir la marihuana, porque a lo mejor se tienen que ir a meter a una vecindad o tienen que irse a escondidas con un dealer, es decir, también está esa parte, más que, insisto, escandalizarme por la edad. Creo que esa es la parte polémica. Creo que esa es la parte polémica y también, o sea, si bien vemos ahí el consumo por edades de 12 a 17 años, pues sí, por lo menos, al menos en la teoría de la ley, te dicen, oye, para comprar cigarros necesitas mostrar tu credencial de lector. Para comprar un accesorio para fumar marihuana no te lo van a pedir. Entonces creo que ahí también entra un tema ético de las propias compañías y si bien, insisto, como negocio es algo exitoso y es algo que no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos también ha sido exitoso y lo podemos ver con un ETF de marihuana, de acciones de empresas de marihuana en Estados Unidos, pues vemos que el negocio es un negocio rentable, por supuesto. A ver. Insisto, creo que entra un poco el tema ético de pues, si le vendo o no le vendo a un chico de 14 años, un chico de 12 años, un accesorio para fumar cualquier cosa que él quiera. Yo solo le estoy vendiendo el vaso. Pero hasta el momento, a ver, Estoy de acuerdo. yo difiero por completo. A ver, es difícil que a una persona que sea menor de edad, que claramente se va con un menor de edad, le vendan alguno de estos artefactos. Uno. Dos, a ver, el mercado ya está ahí. ¿Por qué es difícil? Permíteme, hay una de las cosas que me parece que estaba argumentando Isaí es, en este momento, en este momento, si un chico quiere conseguir un cigarrillo, quiere conseguir marihuana, lo consigue de la manera más sencilla del mundo. No es algo realmente, pero no es algo realmente complicado, Susana. A ver, realmente conseguir marihuana en este país no es algo complicado, no necesitas hacer muchas maromas para conseguirla. Pero sí de pronto hay riesgos, porque normalmente el que te vende marihuana es el narcomenudista que te vende otro tipo de drogas y sí puede haber algún riesgo, pues te metes a lugares solos, peligrosos. Y donde está inmiscuido el crimen organizado. Exactamente. Exacto. Y a ver, ¿cuál ha sido? A ver, uno de los grandes éxitos que ha tenido algunas smoke shops, como por ejemplo estas que presentamos en el reportaje, es: no voy a ser el típico lugar lúgubre, así oscuro, feo, sucio, donde vas a comprar marihuana. Aquí, de verdad, o sea, parece una joyería, o sea, musiquita de fondo, tecno, el aromatizante. Y eso está perfecto, o sea, porque vaya, supieron hacer un negocio que está dando un valor agregado a su cliente y no el lugar mugroso. Porque la gente quiere, la gente que ya está conforme y está bastante cómoda fumando marihuana, también quiere ir a un lugar donde cómodamente pueda conseguir estos artefactos. Ahora, el mercado es gigantesco. O sea, veíamos el ETF, pero por ejemplo, hay un fondo en Estados Unidos, Privateer Holdings, que calcula que en México el consumo recreativo de marihuana asciende a $1,000 millones. Es una fortuna, es un mercado gigantesco. Pues desde luego que estos chicos, todos estos chicos que empiezan a abrir smoke shops, pues claro que le dieron a un negocio que, pese a la ilegalidad de la materia prima, pues les va a rendir por lo menos durante un buen rato y mientras sean capaces de hacer las cosas dentro del marco legal. ¿Cuál sigue siendo el argumento? ¿Cuál ustedes ven que sigue siendo el argumento del gobierno o de los legisladores para no aprobar el un argumento real? No, más bien creo que es un costo político el que los detiene. No, pero sí ha habido porque si hay un debate grande. Va a incrementar el consumo de este tipo de drogas, que está el crimen organizado. Pero hay datos reales de ciudades que lo han hecho, donde no ha aumentado el consumo, donde no ha aumentado la criminalidad. En Estados Unidos, donde incluso ha reducido. Pero bueno, el problema es que el gobierno actual, por ejemplo, su candidato al gobierno de la Ciudad de México, nos sigue hablando de temas, por ejemplo, que está en contra del aborto, en contra de la... que se casen personas del mismo sexo. Es decir, pues bueno, si el gobierno actual sigue pensando en la época de 1970, pues no vamos a poder esperar que seamos progresistas en este tema. Y aquí lo vemos, lo que mencionaba ahorita Susana, siendo ilegal el consumo de marihuana, el porcentaje de la población en México que asegura haber consumido marihuana o algún tipo de droga, o algún otro tipo de droga en los últimos años, a ver, en 2002 era 3.5% de la población, en 2016 ya es 8.2%.
0.6%, siendo ilegal. Vaya, no quiere... Estamos hablando de un tema de la marihuana. Imagínate que te dejan, bueno, también te vendo esta latita para que fumes crack. O sea, vaya, es equiparable al final el yo te vendo el vaso, pero no te vendo el licor. Y no es por escandalizarse, pero a ver, vaya, porque el consumo puede ser mucho más popular, el de la marihuana. Pero es un asunto de responsabilidad también individual. A ver, tenemos el alcohol es nocivo para la salud, sin duda. El cigarro de tabaco es nocivo para la salud, y sin embargo quien quiere fumar, quien quiere tomar, lo hace. Insisto, en el caso de la marihuana también es un asunto de responsabilidad personal en ese sentido, y yo creo que quienes lo buscan despenalizar, y tenemos algunas voces que en el reportaje mencionamos, lo que dicen es, si vivimos en una sociedad en la cual tenemos estos niveles de consumo, donde solamente van a ir para arriba, ya que tenemos una población muy joven y conforme vayan creciendo van a ir consumiendo más, entonces, y sobre todo, y también a la luz de que la mitad de los estados de la Unión Americana ya permiten el uso recreativo de la marihuana, ¿qué estamos esperando? Se le han quitado muchos tabús al tema de la marihuana. Creo que hace 15 años tú veías a alguien fumando marihuana y si era como que se escandalizaba la sociedad, era como, uy, ese drogadicto, ¿no? Ese marihuano, era como mucho el estigma. Creo que se han quitado muchos tabús. Ahora me parece que muchos lo vemos normal, es decir, si vemos a alguien fumando marihuana, no nos escandalizamos, no nos parece que sea una persona que le está fallando a la sociedad, ni mucho menos. Y creo que eso también ha ayudado para el consumo. Es decir, un chico de 15, 16 años, hace 20 años, eso a lo mejor lo veía como algo muy malo. Ahora ya lo ve como algo normal y creo que eso también ha incentivado el consumo. Y creo que el texto lo mencionó en los entrevistados, el ejemplo de Uruguay. Creo que el ejemplo de Uruguay también es un gran ejemplo de cómo el Estado permite el uso lúdico de la marihuana, el Estado es el único que consume y vende, y ha funcionado bastante bien en Uruguay, un país latinoamericano, porque de pronto decimos, bueno, es que en Estados Unidos es una sociedad distinta, perfecto. Pues Uruguay es una sociedad, si quieren, más parecida a la nuestra, y también ha funcionado. ¿Qué falta entonces? Voluntad política. Sí, sin duda, sin duda. Pero en Uruguay también platicando, tuve la oportunidad de estar el año pasado platicando con la gente de a pie por allá, nos decía que también pues había de cierta manera afectado a los jóvenes que normalmente estaban en las ramblas haciendo algún deporte, actividades recreativas, pues se iban ahí a fumar marihuana, y que tal vez de cierta manera sí estaba afectando a la población, y que también se había hecho como un atractivo turístico, como sabemos que ocurre en otros países. Como dice Gonzalo, es un tema de responsabilidad, es decir, creo que ahí el Estado no puede ser el papá y la mamá de todos. Es decir, si alguien decide dejar de jugar fútbol por esa fumar marihuana, pues estarán tomando una decisión para su vida, es decir, pero el Estado no puede funcionar o no debería funcionar como el papá de no, está mal que lo haga. Pues no, deberá ser un tema de casa, un tema de decisión personal. Bueno, al menos yo creo que así debe ser. Creo que también es un tema en el que se debe tomar en cuenta la evidencia, la evidencia, justo estas evidencias. Si bien, por ejemplo, en Holanda en algún momento disminuyó, también aumentó después. Creo que eso tendría que tomarse en cuenta. La experiencia de Uruguay también tiene que tomarse en cuenta. Lo que está pasando en Estados Unidos hay que tomarlo en cuenta. Y la coyuntura, vamos, México es un país donde se asesinan a miles de personas por el narcotráfico. O sea, también no podemos olvidarnos de eso, de la coyuntura mexicana. Que no necesariamente con la marihuana. No, por supuesto. No, yo creo que ya es el menor de los, bueno, no el menor de los negocios, pero estamos en ese contexto de México es ese país también. Y creo que también se debería meter al debate. Si eso podría ayudar a reducir los niveles de criminalidad relacionados con narcotráfico. Conclusiones. Pero yo creo que si existe un mercado tan importante y un mercado cuya evidencia física y real en las ganancias de estos chicos es tan notorio, es porque realmente algo está pasando en nuestra sociedad. Es un cambio de paradigma, puede ser un cambio cultural, un cambio en la manera en la que toleramos y en la que vemos el consumo de la marihuana, pero también que el consumo está ahí. A ver, independientemente de la ilegalidad y sin querer entrar en el debate de si la tenemos que despenalizar o no, a ver, ya existe un mercado, es un mercado que están explotando cada vez con mayor frecuencia y el cual tiene un gran atractivo para un número importante de jóvenes. Y yo creo que es momento de que veamos desde un punto de vista también de negocio este tema y entendamos que lo que el mercado ya está haciendo es dictando qué es lo que está ocurriendo con la ilegalidad de la marihuana, y que posiblemente pues no sea la mejor estrategia ahorita, no sé. La otra conclusión que yo diría es, pues mañana vaya por su periódico El Financiero para que pueda leer el reportaje ahí de la revista Bloomberg Business. Yo mi conclusión sería, perdón,
Bueno, mi conclusión sería, yo creo que es la marihuana, el mercado de la marihuana es algo que puede ser positivo o muy positivo desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de los propios mercados financieros, desde el punto de vista fiscal, digamos como tema de recaudación, desde el punto de vista de inseguridad. Creo que puede ser positivo, creo que hay argumentos positivos sobre este mercado. El argumento de quienes venden estos productos, la verdad es que no se los compro. Yo creo que deben tener otra lista de 20 buenos argumentos para hacerlo. La verdad es que no coincido. Yo me quedo con un eslogan que tenía hace años el gobierno en unos anuncios. En México hay talento, solamente falta apoyarlo, ¿no? Y creo que estos chicos son un ejemplo de ello. Bien, pues un caso muy polémico. Como les decía, a mí me hace mucho ruido que vendan un artículo que no es legal para llevar a cabo una acción que pues actualmente no es legal en nuestro país. Bueno, pues compre la revista Bloomberg Business Week. Mañana con el periódico El Financiero no se pierde este reportaje tan interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Central.